Muy buenos días, gracias por su compañía. Para seguir hablando de este caso de la declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva que hizo Donald Trump, es un gusto enlazarnos con el experto en seguridad David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad. David, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kimberly? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. ¿Qué opinamos ahora de Donald Trump? Porque aparte sacó unas cifras que pues solo corresponden con él mismo, ¿no? Dijo 300,000 muertos cuando por todas las drogas por sobredosis hay como 85,000 al año. Sí, bueno, lo que hace el presidente norteamericano de manera recurrente es generar métricas para poder sustentar sus narrativas. Es algo que también, de hecho, hace el gobierno federal, no es exclusivo del gobierno norteamericano. Lo que vemos es que hay un tratamiento diferenciado de esta declaratoria del fentanilo como arma como como un arma de exterminio. Lo que percibimos es que en los Estados Unidos la prensa prácticamente no dio seguimiento ni tampoco dio ninguna cobertura especial a la declaratoria del fentanilo como arma de destrucción masiva. Sin embargo, en México alcanzó dos menciones consecutivas en la conferencia mañanera y ocupó las primeras planas de prácticamente todos los medios. ¿Qué es lo que se percibe en los Estados Unidos? Que Donald Trump hace este tipo de anuncios de manera frecuente, con un toque propagandístico, mercadotécnico, efectista. Esto con un afán de mercadotecnia política. En el caso de México, quizá todos recordemos que de manera previa se había decretado que los cárteles de la droga eran organizaciones terroristas internacionales. Haciendo un balance después de esta orden ejecutiva que se emitió en su momento, pues la verdad es que no tuvo un impacto mayor, salvo en algún incremento de decomisos, extradiciones y captura de narcotraficantes de alto perfil. Lo que ocurrió fue que casi todas estas concesiones se dieron, pero no por la declaratoria de organización terrorista internacional a varios cárteles, sino por las presiones y chantajes arancelarios a los que Donald Trump sometió a México. Es evidente también que Donald Trump es proclive a utilizar el poderío militar americano para poder enfrentar a los carteles de la droga, como lo hace en Venezuela o en el Pacífico Sur mexicano. Y está dando sustento legal a estas directrices de utilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, aunque tiene un impacto como tal importante en la opinión pública mexicana, me parece que las implicaciones son las que ya conocemos. El envío de buques de la Marina en el Pacífico Sur, el incremento del espionaje en México, el análisis táctico, geolocalización de narcolaboratorios, todo lo que Donald Trump está haciendo contra el narcotráfico me parece que ya está en curso, en marcha, y solo le está dando un blindaje jurídico, en todo caso, a estas tácticas que están instrumentando desde hace tiempo. Pero en algunas ocasiones sí se le critica también al interior de su propio país, ¿no? Porque habla de estas narcolanchas, por ejemplo, las que atacó, pero no ofrece ninguna prueba de que efectivamente eran para narcotráfico. Muchos dicen que simplemente eran pescadores. Sí, en efecto, está carente de sustento todavía la justificación del ataque a las lanchas rápidas, sobre todo porque además está en los hechos aplicando la pena de muerte y no les está dando la posibilidad del habeas corpus, que cualquier abogado en derecho sabe que cualquier persona acusada de un delito tiene el derecho de presentar su caso ante un juez, de que pueda brindar su testimonio y que pueda haber un juicio en donde él pueda advertir argumentos. Destruir lanchas rápidas es una sentencia de muerte en contra de los presuntos narcotraficantes, algunos de ellos muy probablemente mexicanos, y ante los cuales el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha emitido una postura fuerte, de hecho tiene una postura permisiva. La reunión que se realizó recientemente entre el embajador de los Estados Unidos y el secretario de Marina fue justamente para coordinar acciones conjuntas. Por razones de logística, los buques, los navíos americanos, es más sencillo que puedan repostar combustible, que puedan tener agua potable, víveres, si atracan en puertos mexicanos. En su defecto tendrían que irse hasta la costa oeste de los Estados Unidos, a los puertos de allá para poder hacer todo este trabajo logístico. Entonces, en los hechos, el gobierno de México está convalidando, evidentemente, esta estrategia de guerra en contra de los cárteles, es decir, utilizar drones, artillados, misiles,
y también navíos para destruir las embarcaciones que traen droga de Sudamérica, principalmente cocaína. ¿Crees que habrá, como tú ya lo comentabas muy al principio, lo que está haciendo Donald Trump ya lo está haciendo, ya sé, un marco jurídico, digamos, para poder justificar todas estas acciones? ¿Crees que veremos nuevas acciones en 2026 o vamos a seguir un poco con esta misma letanía? Yo creo que vamos a ver más o menos lo que ya ha venido ocurriendo, en virtud de que a Donald Trump le ha funcionado bastante bien aplicar con México el chantaje arancelario. Es decir, hay temor con toda razón de que pudiera haber eventualmente un incremento de las hostilidades por parte de Donald Trump hacia México. Pero hasta el momento no alcanzo a ver que esto pudiera abonar en un sentido positivo para ellos. Nada más con amenazar con aranceles e imponerlos, han conseguido ventajas comerciales, migratorias, en materia de seguridad, el envío de la Guardia Nacional a la frontera norte, a la frontera sur. Este diferendo por aguas fronterizas también se resolvió a favor de los Estados Unidos. Se concedió y está por aprobarse un nuevo paquete de narcotraficantes que están en cárceles mexicanas que serán enviados a los Estados Unidos. Es decir, casi todo en lo que Donald Trump puso el énfasis, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido positivamente, de manera lenta desde la perspectiva americana y de manera un poco dócil desde el punto de vista de los críticos de Claudia Sheinbaum. Entonces, si a Donald Trump le ha funcionado bastante bien el chantaje arancelario, intuyo que esta nueva declaratoria del fentanilo como arma de destrucción masiva es únicamente para poner en la mesa nuevamente otra arma, otra herramienta de negociación con la cual llegue a la mesa de negociación y pida nuevas concesiones. ¿Cuáles crees que sean esas nuevas concesiones que va a pedir y también qué esperas en materia de extradiciones de criminales vinculados al narcotráfico? Inicialmente la lista de personas líderes del narcotráfico era de aproximadamente 100 personajes. En las dos envíos previos, si se suman, son aproximadamente 50. Y entiendo que hay un paquete de 50 narcotraficantes de los cuales se está solicitando su extradición. Una vez que se termine con esta primera lista, seguramente habrá una petición adicional. Desde luego que lo que está en el radar de los norteamericanos es la captura de las cúpulas del cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa y la familia michoacana. Con motivo de la Copa del Mundo a celebrarse el próximo año en México y de acuerdo con versiones que se han difundido en medios, me parece que quien hizo esta mención en primer término fue Óscar Valderas. Habría una petición del gobierno de México a efectos de que no se confrontara al cártel Jalisco para evitar algún tipo de problema durante el Mundial el próximo año. En todo caso, las peticiones americanas irían en este mismo sentido. Por otro lado, veo que Donald Trump tiene un compromiso importante con sus electores. Hay un descenso importante de la popularidad de Donald Trump y del Partido Republicano. De ahí que seguramente habrá más embestidas mediáticas, más medidas de protección arancelaria, concesiones que el gobierno de México está entregando prácticamente a cambio de nada. Por ejemplo, previo a la negociación del TEMEC, el gobierno de México aceptó imponer aranceles a países asiáticos como Tailandia, Corea, China. Esto no es para proteger a la industria mexicana ni para corregir el déficit comercial que se tiene con ellos, sino a petición y a presión de los Estados Unidos. Entonces, me parece que Donald Trump va a seguir por este sendero y va a seguir poniendo en la mesa más herramientas para ir presionando en el sentido de lo que él desea. Pues vamos a ver qué es lo que vamos a enfrentar en el sentido de América Latina, Venezuela. ¿Tú ves verdaderamente una intervención inminente o es este tema de Donald Trump de hablar, 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 asustar? Bueno, en el caso de Venezuela quizás es un tema distinto. En efecto, hay una presión importante del gobierno norteamericano para provocar la salida de Maduro. Me parece que inicialmente Donald Trump lo que hizo fue amagar con la utilización de la fuerza militar. Hasta el momento no hemos visto un despliegue como tal. Sí hay una especie de bloqueo naval. Sí también se tuvo un tanque cisterna con petróleo venezolano. Se apoyó a Corina Machado para que fuera a Estocolmo a recibir el premio Nobel. Es decir, sí hay una serie de tácticas, de maniobras con el objeto de desestabilizar a la dictadura venezolana, pero hasta el momento no percibo que los norteamericanos
estén dispuestos a pagar los costos de una invasión que sería de largo aliento, que duraría varios meses. E incluso el despliegue de tropas que tienen en el Caribe es insuficiente para una ocupación militar del país. Alcanza, evidentemente, para hacer tiros de precisión, lanzar ataques en contra de narcolaboratorios, acciones de comando para la captura de liderazgos del gobierno de Venezuela y quizá no de la cúpula venezolana, sino de algunos mandos medios dedicados al trasiego de drogas. Hay que recordar que el gobierno de Venezuela está respaldado y está blindado por el G2 cubano, el aparato de inteligencia de la dictadura castrista, que desde hace tiempo brinda apoyo no solo a Maduro, sino de manera previa a Hugo Chávez. Pues nos tenemos que mantener muy al pendiente. ¿Cuáles crees que son las acciones más importantes que tendría que realizar el gobierno de México en 2026? Pues ya para estar evitando este tipo de fricciones con un Donald Trump que claramente es impredecible de todos modos. Me parece que ya hace tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la determinación de llegar, de buscar el mal arreglo al buen pleito. El problema es que en el mal arreglo, quien sale perdiendo normalmente es el gobierno de México. Hay quienes pensamos que valdría la pena confrontar al gobierno norteamericano y en su caso aceptar una guerra comercial que duraría algunas semanas, quizá meses, porque habría sectores en los Estados Unidos que también se opondrían al hecho de que hubiera un conflicto con un socio comercial como lo es México. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum considera que tiene que ir aceptando gradualmente y administrando las exigencias de Donald Trump para no inquietar a las clases medias, al empresariado, para no fortalecer a la oposición, para que no haya una embestida de mayor fuerza del gobierno norteamericano en contra del gobierno de México. Lo que está haciendo el gobierno de México es no negociar, sino ceder a las presiones de los norteamericanos. Yo considero que sí tendría que haber un nivel de respuesta de mayor fuerza, incluso decirle que no a los norteamericanos en algunos temas en particular. Pero esa es una perspectiva quizá minoritaria que quienes estamos analizando estos temas tenemos. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy clara, es aceptar y demorar, en su caso, lo más posible, el cumplimiento de los compromisos con los norteamericanos. Pero de que hay un gobierno que está dispuesto a ceder en casi todo frente a Donald Trump, no me queda ninguna duda. Está bastante complicado. Aprovechando que estás aquí con nosotros y que eres experto en seguridad, hay un problema ahí también con la seguridad europea. Los europeos se están dando cuenta desde que llegó Donald Trump. Fueron años, fueron décadas de decir, pues qué comodidad que Estados Unidos se haga cargo de nuestra seguridad a cambio de las concesiones que quiere. ¿Cómo ves que Europa va a enfrentar también los próximos 3 años? Hay opiniones, hay algunos que están en la postura, en efecto, de negociar en bloque y resistir las embestidas de Donald Trump. Hay quienes le apuestan a una relación privilegiada con Donald Trump, como Rusia o Gran Bretaña. Hay quienes consideran que habría que tomar el desafío norteamericano y concentrarse en el crecimiento de la Unión Europea, el comercio al interior de las propias naciones, países europeos, prescindiendo del comercio con los Estados Unidos. Hay una serie de posturas distintas. No hay alguien que esté asumiendo propiamente el liderazgo. Los alemanes quizá de manera un poco tibia, un poquito gradual, están procediendo al rearme. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, una de las imposiciones que que tuvo el Tratado de Paz es la desmilitarización de Alemania. Pero poco a poco los alemanes han ido avanzando para empezar a tratar de contar con un poderío militar a la altura de su poderío económico. Entonces, en Europa no hay consenso de cómo enfrentar a Donald Trump. Y esta división europea, pues obviamente es detectada por Donald Trump, que lo que hace es a toda costa evitar algo que parece evidente. Si Donald Trump está imponiéndole condiciones a prácticamente todo el mundo, pues sería sensato suponer que en varias regiones del país, del mundo, pues varios países pudieran unirse para enfrentar todos estos chantajes comerciales y arancelarios que impone Donald Trump. Pero hasta el momento no ha habido un liderazgo internacional que enfrente a Donald Trump con lo que parece obvio. Si Donald Trump amenaza con una guerra comercial a varios países en lo individual,
pues habría que juntar a todos esos países para enfrentar todos juntos a los norteamericanos. Pero hasta el momento nadie ha tomado esta decisión, este liderazgo. Si el pez grande amenaza a los pequeños, pues lo más sencillo es que los pequeños se unan para enfrentar al grande. Eso es una situación muy obvia, muy evidente, pero que nadie está adoptando. David Saucedo, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Que tengas un gran día. Te mando un fuerte abrazo, Primel, y saludos. Gracias, muchas gracias. Y el empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, accionista en Transportes Unidos Mexicanos, respondió a versiones periodísticas sobre su situación legal en México y en Estados Unidos. Negó haber sido detenido por portación de drogas, aclaró que su problema es meramente migratorio. Esta es una investigación de Dani Ibañez.